Damos la bienvenida a Río de Agua Viva y el día de hoy estamos celebrando nuestro tiempo precisamente en el que dedicamos, el tiempo que dedicamos a recordar, a aprender y a maravillarnos también de la obra de nuestro Dios y de nuestro Rey Jesucristo, la máxima obra, la máxima de todas. Hay tres cosas que ustedes deben de tener en mente. La primera venida de Jesucristo, cuando Él nace en esta tierra, cuando Dios se hace carne. La segunda es esta conmemoración que celebramos en Semana Santa, que es el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección. Y la tercera cosa, el tercer evento, es la segunda venida de Jesucristo, que es de lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Así que esos tres eventos están marcando la historia de la humanidad, y ese es el mensaje que tenemos que dar en todo momento. Y qué mejor tiempo que este tiempo que ya hemos aprendido. No es un tiempo de vacaciones, es un tiempo para reflexionar, meditar, aprender y por supuesto adorar a nuestro Dios y conocer lo que Él hizo. Pues bienvenidos las personas, toda la familia de Río de Agua Viva, bienvenidos los amigos que han sido invitados en esta noche, que nos están acompañando, bienvenidas las personas que nos están viendo desde cualquier parte del país, del extranjero también, de este continente americano, del continente europeo. Si hay alguien que nos esté viendo en Asia, pues también sépanse bienvenidos y con mucho gusto de poder llevarles la palabra de Dios. En Río de Agua Viva Dios nos ha dado la gracia de poder fundamentar la enseñanza en una enseñanza sana, apegada a la palabra de Dios, sin mentiras y con la mayor precisión que Dios nos ha podido, a la que Dios nos ha podido llevar, y lo hemos ido comprobando durante mucho tiempo. Así que bienvenidos, nos da mucho gusto poder recibirles y llevarles esta palabra de bendición. Les quiero decir que en esta semana estaremos celebrando estos servicios especiales el día de hoy y el día de mañana. La mayoría de la gente y la mayoría de las iglesias celebran y lo que le llaman el Jueves Santo y el Viernes Santo. No existe tal Jueves Santo y no existe tal Viernes Santo. De hecho no existió desde que Jesucristo estaba en esta tierra y que fue su sacrificio. Empezó a existir siglos después, cuando se impuso a través de la religión católica romana y se impuso por otras razones que ya vimos desde el año pasado. Entonces nosotros estamos celebrando en esta noche la muerte de Jesucristo. Un día como hoy, entre las 12 y las 3 de la tarde, Jesucristo murió. Miércoles. Y hoy vamos a recordar algunas cosas. Así que estén listos ahí en su casa. Si ustedes quieren tener dónde anotar, tengan la libertad de hacerlo. Y antes de orar, yo quisiera pedirles a todos aquí, los que están aquí, que por supuesto gracias al equipo que nos apoya, y también a todos ustedes que están ahí en casa. Les quiero comentarles algo de inicio. Hace exactamente un año comenzó todo este tema que hemos vivido. Comenzó un confinamiento, comenzó el rumor de la pandemia, y empezamos a vivir este tiempo, un tiempo que nadie se imaginó cómo iba a ser. Acuérdense, traten de recordar hace un año cómo empezamos. 2 o 3 domingos antes de Semana Santa se empezó a decir que la pandemia había llegado a México y vino ese primer confinamiento. Nosotros no hemos sobrevivido o no sobrevivimos a la pandemia, estamos sobreviviendo a la pandemia día a día. Yo me acuerdo que aquellos, no sé si se acuerdan ustedes cuántos casos había, pero bueno, hoy hay cualquier cantidad de casos y la gracia
de Dios se ha visto manifestada día con día con todos ustedes, con todos nosotros, y estamos aún, después de un año, estamos sobreviviendo a la pandemia. Esta semana estaba escuchando los mensajes del año pasado, los mensajes que dimos en Semana Santa, y entre muchas cosas que me fueron sorprendiendo, llenando, alimentando, como si fuera la primera vez que los escuchaba, como si no hubiera sido yo el que los hubiera dado, me impresionaba la vigencia que tiene ese mensaje. No sé si alguno de ustedes esta tarde nos hizo favor, nuestra querida Laura González, de ponernos los links de estos mensajes. Yo estaba en esta noche como parte de esta meditación, de este tiempo, estaba preparado para invitarles a que fueran a nuestro canal y vieran los mensajes del año pasado, porque es impresionante todo lo que hay ahí en esos mensajes, pero me llamaba mucho la atención que si ese mensaje fuera dado hoy, parecería que está dado para este tiempo, o sea, sigue teniendo, después de un año, sigue teniendo una vigencia tremenda. Yo creo que si les pregunto a los que están aquí algunas cosas sobre los mensajes del año pasado, se van a quedar se van a esconder, como ya se está escondiendo por acá. No les digo que es Marta Escalante, porque yo no doy nombres ni apellidos, pero yo creo que se quedarían, o se esconderían como Marta, o se quedarían con el ojo así como, no, con la pupila dilatada, porque no recordarían. Pero miren, ahora que los estuve viendo, me impresionó la cantidad de información, toda ella tremendamente valiosa, que de verdad les animo a que vuelvan a verlos. O sea, yo esta semana los he visto por lo menos, yo creo que unas 3 veces cada uno de los 4 mensajes que hubieron el año pasado. Y permitan que Dios les siga alimentando, que Dios les siga nutriendo y que sobre todo les siga transformando la palabra de Dios. De hecho, hoy es tanto lo que Dios nos dio en aquel momento, que yo quiero en esta noche recordar algunos aspectos que son importantes de esos mensajes, y al recordarlos nos va, además de servir para reafirmar toda esta enseñanza, nos va a servir de preámbulo para el día de mañana y para el próximo domingo, primeramente Dios, en los que vamos a estar aprendiendo de qué nos salvó Jesucristo, del infierno y de la muerte eterna. Entonces, para empezar, quisiera pedirles a todos ustedes que están aquí y allá en casa, que reflexionen sobre lo siguiente. Yo espero que ya estén tranquilos. Alguien por acá quería seguir de Marta, la de la Biblia, afanada, pero ya la pusimos quieta. Reflexionen. Es importante que ahorita ya no tengan ninguna distracción. Si están aquí en esta noche, es porque queremos enfocarnos en la palabra de Dios. Quiero pedirles que reflexionen en lo siguiente. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu condición a un año del evento mundial que ha venido a ser un parteaguas para la humanidad? Todos se hablaba, ¿no?, teníamos ese lenguaje de volver a la normalidad, y todavía no podemos regresar a esa normalidad. ¿Será que regresemos? Bueno, pero quiero que pienses en cómo estás tú dentro de toda esta situación. Y te voy a dar 3 opciones, creo que son las opciones en las que podemos más o menos irnos evaluando, ir reflexionando sobre cuál es nuestra condición. ¿Estás igual que hace un año? O sea, si tú ves tu vida, es para ti, no tienes que presumir ni quedar bien con nadie, es para ti. Si tú ves tu vida, ¿estás igual que hace un año? Primera opción. Segunda opción, si ves tu vida, te das cuenta que has ido para atrás, has retrocedido, has ido en caída, en pérdida, lo que habías avanzado lo desandaste. Segunda opción. Y la tercera opción, o has cambiado, has mejorado, has cambiado para bien, has avanzado en tu camino, hoy estás más crecido, hoy eres una persona más madura y has avanzado en todas las áreas de tu vida. Piensa en todas las áreas de tu vida, por favor, en todas. Piensa en tu vida familiar, si está mejor, peor o igual. Piensa en tu vida matrimonial,
en tu relación matrimonial, ¿está igual, mejor o peor? Piensa también en tu productividad, ya sea en tu negocio, en tu trabajo. ¿Estás produciendo más? ¿Estás produciendo igual? ¿Has sufrido pérdida? Piensa en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo estás hoy a un año de este evento? Pero sobre todas las cosas, te voy a pedir que pienses en cómo está tu relación con Dios. ¿Está igual? ¿Se deterioró? ¿Te alejaste de Él? ¿No te has acercado? ¿Estás a la misma distancia? ¿Sigues siendo una persona religiosa? ¿O lo has conocido más? ¿Ha crecido tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con Él? Miren, yo quiero decirles que si tomamos como punto de partida el mes de marzo del año pasado, que fue cuando comenzó todo esto, y yo veo todo lo que Dios nos ha dado en Río de Agua Viva, de verdad que me voy de espaldas. Yo digo, wow, cuánto nos ha dado Dios, cuánto ha hecho Dios con nosotros. Ha sido un año, díganme si no, los que están aquí, que los puedo escuchar, ha sido un año de una enseñanza intensiva, intensa, amplia, profunda. ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí, que sigue siendo pregunta de reflexión, es ¿cuánto de toda esta enseñanza que has recibido? Bueno, si tú estás aquí por primera vez, te invito a que veas toda la enseñanza porque te va a bendecir muchísimo. ¿Cuánto de toda esta enseñanza de este año ha producido fruto, por supuesto, de bien en tu vida? ¿Cuánta de esa enseñanza has permitido que te transforme, que Dios use para transformarte? Y que confíes en medio de las situaciones mundiales, que puedas confiar más en Él. Yo quisiera decirte, para la gloria de Dios totalmente, que en este año, en Río de Agua Viva, hemos avanzado más, hemos producido más, ¿sí? Hemos crecido más que en los últimos 10 años. Y no hablo de dinero, porque acabamos de dar un informe donde las finanzas sí se nos fueron abajo. Pero eso resalta más la gloria de Dios. Porque con menos hemos hecho mucho, mucho más. Este año comenzamos con los martes de oración. Y no solo comenzamos, el día de hoy tenemos un maravilloso liderazgo a cargo de la familia Guerra. Cristian y Julia, Andy e Isaac haciendo guerra todos los martes. ¡Wow! Impresionante, maravilloso, porque fíjense, quiero aquí comentarles, aquí sacar un trapito al sol, que un día me dijeron, mi querido Cristian y mi querida Julia, me dijeron, oye pastor, ¿y si entramos y te bajamos el rating? y se nos cae el rating. Y les dije, adelante, esto no es de un hombre, esto no es de una persona. Y no solamente dejaron de estar personas presentes, sino que han aumentado. ¿Saben algo que ha pasado en Río de Agua Viva y que mi corazón arde en esto? Hay una cantidad enorme de personas que nos han seguido, que nos han visto, que están ahí constantemente en contacto con nosotros, ya sea por la oración, por otros medios, y no los conocemos. A mí de verdad tengo un deseo enorme de poder conocerles cuando ya todo esto pase y podamos empezar a reunirnos, que estamos trabajando en eso. Iniciamos los martes de oración, iniciamos el proyecto de escuela para padres, que ha sido una gran privilegio poder servir a todos los papás y a todas las mamás, jueves tras jueves, semana tras semana. Tuvimos un programa de radio que dio pie también a un maravilloso liderazgo en matrimonios. Este programa de radio se llama Como un sello en tu corazón. Y hoy tenemos también a un par maravilloso de líderes, Carlos y Diana, allá al frente de matrimonios. Y bueno, constantemente los matrimonios están sirviendo la palabra, dando mensajes sanos, nutridos para la vida matrimonial. Ha sido de verdad maravilloso. Y este programa de radio también dio pie para un trabajo extraordinario de los jóvenes, también dentro del programa de radio. Hoy nuestra presencia en redes sociales es mucho más sólida,
no buscamos fama, lo que estamos buscando es medios para llevar el mensaje de salvación, porque creemos, que no creemos que seamos los únicos, pero sí creemos que Dios nos ha elegido para llevar un mensaje sano, puro, limpio de su palabra, y eso es algo muy necesario en medio de tanta mentira que se da en el mundo. Así que, mis queridos amigos, para Río de Agua Viva la pandemia no fue un obstáculo, ha sido una catapulta, ha sido un trampolín que Dios ha usado para impulsarnos a ir hacia lugares y hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado y jamás las hubiéramos hecho si no hubiera pasado esto. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque las pruebas, las adversidades y los ataques malignos lo único que hacen con la iglesia, con la verdadera iglesia de Cristo, es que la hacen crecer. No la destruyen, porque las fuerzas del infierno no prevalecen ni prevalecerán contra la iglesia. Bien, eso, gloria a Dios. Así que hemos llevado, dentro de todo esto, hemos llevado a cabo por todo un año una serie de mensajes que aún no terminamos, con una carga de enseñanza bíblica que estoy seguro que jamás imaginamos recibir. Hemos desarrollado este instrumento de la guía de estudio inductivo, que yo veo a muchos ahí que dicen, ¡ay, qué difícil, no lo entiendo! Y los veo esforzándose, pero hacen un gran trabajo semana tras semana. Por más de un año, esto ya lleva muchos años más, pero este año usamos el desayuno para el alma, para fortalecer, para reafirmar la enseñanza de cada domingo, y no ha fallado durante un solo día de todo este año. Dios nos ha permitido producir fruto bueno en todo tiempo. En Río de Agua Viva hemos visto, por la gracia y la misericordia de Dios, lo que dice el Salmo 1, que la persona que está plantada junto a corrientes de agua da su fruto en todo momento, en su tiempo, y su hoja no cae independientemente de la temporada, o podríamos decir nosotros, a pesar de los cambios tan radicales que hemos experimentado en este tiempo, nuestra hoja no ha caído, y todo gracias a nuestro Padre. Así que te vuelvo a preguntar, ¿y tú cómo estás? Ten por seguro algo: Dios no quiere llenarte de información. Él quiere transformarte para bendecirte, para que tu vida aquí en la tierra sea abundante, y una vez terminada tu vida aquí en la tierra, vayas a su presencia. Por eso hoy vamos a repasar algunas cosas del año pasado, porque lo más importante es que su palabra te limpie, te sane, te dé vida, te transforme y vayas a vida eterna. De nada sirve que estén ahí en los canales si no los aprovechamos. Te hago la pregunta ahora: ¿estás listo para recibir esta palabra de bendición? Yo te pido que preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para recibir en esta noche su palabra. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Pídele a Dios que te hable, que te siga hablando, que no sea solo información, sino que su palabra en esta noche te transforme, te alimente, te fortalezca y haga su obra en ti, que seas un árbol plantado junto a las corrientes de su espíritu todos los días, como hemos hecho en este año, a través de nuestro programa de Orando la Biblia, de día y de noche, de mañana, de madrugada, de tarde, a todas horas. Que hoy tú puedas entender a mayor profundidad la necesidad que tienes de Él, de Dios, de Cristo, de su palabra. Que hoy la salvación venga a tu casa, a tu vida. Que hoy seas transformado para que des fruto en todo tiempo. Padre, gracias por esta gran oportunidad. Señor, pensar que una noche como hoy tú ya estabas en algún lugar que no era la tierra. Habías pasado la noche anterior, una noche terrible, la más terrible de todas, la más oscura. Y muy temprano en la mañana te sacaron de aquella prisión para infligirte el dolor más brutal que cualquier ser humano ha soportado jamás. Y todo por nosotros. Todo por nosotros. Te llevaron
y te colgaron en esa cruz. Clavaron esas grandes pedazos de metal en tus manos y en tus pies. Y ellos no entendían por qué buscabas la cruz. ¿Por qué no te resistías? Y eso que aquellos no entendían, nos has dado el privilegio de entenderlo nosotros ahora. De saber que eso fue por nosotros. Por tu amor, pero también por nuestra gran maldad. Y después, cuando habías cumplido con todo, dijiste: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vaya que necesitabas al Padre, porque a donde ibas no se puede ir sin la presencia del Todopoderoso, sin el respaldo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gracias. Gracias por darnos vida, por darnos salud, por darnos bendición y por darnos tu palabra, que es todo para nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta noche y yo sé que tienes una palabra muy clara, hermosa, fiel, y que bendecirá a todas las personas que en esta noche o que en este día, cuando quiera que estén escuchando ese mensaje, les va a bendecir y les va a transformar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado estudiamos los sacrificios de Jesús. Y esta noche, en esta intención de recordar y servirnos como preámbulo para lo que vamos a aprender mañana y el domingo, hemos titulado esta aplicación Los sacrificios de la salvación. Vimos 4 sacrificios. Vimos el sacrificio del Cordero Pascual, los sacrificios de los 2 machos cabríos, ahí van 3, y el sacrificio de la vaca roja. Hoy vamos a recordar algunas cosas. No sé si pueden ver acá la lámina o la van a ver en... ¿Sí la pueden ver ahí? Ok, ¿me prestas mi hojita, por favor? Porque esa no la puse. Gracias. Vamos a ver una primera lámina para que ustedes tengan en un panorama más claridad sobre esto que nos llevó 3 mensajes el año pasado. Hay cualquier cantidad de detalles importantísimos en esos mensajes. Yo les animo a que los vean porque, como nos decía Laura, porque de verdad es una delicia poder disfrutar y volver a disfrutar cada detalle. Pero el primer sacrificio que vimos fue el del Cordero Pascual. Ustedes pueden ver ahí que este sacrificio se dio dentro de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, ¿sí? Y eso era importante, su ubicación y su tiempo. Ustedes pueden encontrar mucha de esta información en el capítulo 12 de Éxodo. Y recuerden, o les recuerdo yo, que ese sacrificio fue para liberación. El sacrificio que Dios les pidió de ese cordero de 2 años, perfecto, sin mancha, chiquito, inocente, ¿verdad? El objetivo era enseñarles sobre la liberación, porque ese cordero se llama el Cordero de la Pascua, porque es el cordero que se sacrificó para comerlo en la noche de la Pascua. Cuando la palabra Pascua, recuerden, quiere decir que pasaba por encima de, y esa noche el ángel de la muerte iba a pasar y a acabar con todos los primogénitos, con excepción de aquellos que estuvieran bajo la sangre de ese cordero que tenía que ser colocada en los dinteles. El segundo sacrificio, como ustedes lo ven ahí, es el primer macho cabrío. Y este sacrificio se llevó a cabo en el camino después de salir de Egipto hacia la tierra prometida. Ustedes pueden encontrar la información en Levítico 16, y este primer macho cabrío era sacrificado, ya no era un corderito de sueños, era un macho cabrío. Acuérdense de que aquí ya ese animal representaba un poderío tremendo, era para perdón de los pecados. El tercer sacrificio era el del macho cabrío
el del segundo macho cabrío, que también tenía iban de camino, pero era lanzado al desierto. También está ahí en el capítulo 16 de Levítico, y este tercer sacrificio era para reconciliación. Y acuérdense que puede haber perdón sin reconciliación, pero si Dios nos perdona es para reconciliarnos con Él. Y el último sacrificio que vimos el año pasado fue el sacrificio de la vaca roja, que también se llevaba a cabo de camino a la tierra prometida. Ustedes pueden encontrar esta ordenanza en Números 19, y el sacrificio era para purificación. Así que ahí tienen las 4 intenciones de los sacrificios, y todos esos sacrificios representaban al Señor Jesucristo, y cada uno de ellos fue llevado a cabo por Jesucristo, y por eso fue llevado a cabo por Jesucristo en este día, entre la mañana y ya concretamente entre las 12 y las 3 de la tarde, y todos ellos, Jesucristo fue nuestro Cordero Pascual, Jesucristo fue nuestro macho cabrío fue nuestro macho cabrío para reconciliación, y fue nuestra vaca roja para purificación. Entonces vamos a ver algunas cosas de cada uno de estos sacrificios rápidamente. Algunos puntos, voy a señalar algunos aspectos que nos van a recordar y que de todas maneras vamos a aprender. Todos los demás detalles les invito a que los vean directamente en los mensajes. El primer sacrificio entonces era para liberación. El pueblo había estado 400 años, el pueblo hebreo había estado 400 años esclavo por los egipcios. Moisés vino, le dijo a Faraón que tenía que dejar a su pueblo, y finalmente lo hizo, ¿no? Después precisamente de la muerte de los primogénitos. Pero algo muy importante que tiene demasiada importancia en nuestro tiempo, que reconozcamos, que sepamos nosotros, es que el pueblo no sabía que era esclavo, porque habían nacido esclavos. Imagínense, después de 400 años, cuántas generaciones habían nacido esclavas. Entonces Dios primero tuvo que liberarlos para luego enseñarles qué era el pecado, ¿sí? Y cuáles eran las consecuencias del pecado. Y si ustedes han leído esa parte, si no, les animo a que lo lean desde el capítulo 12 de Éxodo, se van a dar cuenta de que el pueblo se resistía a ser liberado. Se quejaban, se lamentaban de su vida miserable, pero cuando llegó la liberación se resistían. Tuvieron que ser casi sacados a rastras de Egipto, y ya cuando estaban fuera, cuando iban de camino hacia la tierra prometida, que constantemente querían regresar a la esclavitud, se quejaban de absolutamente todo. Ahora, lo mismo pasó siglos después, miles de años después, de hecho, con el pueblo judío y sus líderes religiosos, ya cuando eran una nación constituida, dominada por el Imperio Romano. Ellos no sabían y no creían que eran esclavos de nadie. Vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 31, donde recordamos esto. Dice: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces viene el famoso versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cualquiera diría, como decimos ahora, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, ellos no, porque ellos lo que le respondieron fue: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Era exactamente lo mismo que respondía un hebreo de Egipto. ¿Qué esclavo? ¿Qué es eso? Yo trabajo para Faraón, trabajo para su sistema, construyo pirámides, construyo estatuas. ¿Qué es eso de ser esclavo? Entonces ellos decían: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Nota por favor que ellos creían que eran libres. Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo, ojo con esto, no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, que es el único que puede hacernos libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, no obstante procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes.
Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre, que si siguen leyendo se van a dar cuenta que se refería a su padre, el diablo. Entonces, una de las características de la condición de esclavitud, mis queridos amigos, digamos de la esclavitud de más alto rango, es que la gente no se percibe como esclavos. Le pasó a los hebreos, le pasó a los judíos del tiempo de Jesús y nos puede pasar, o para ser más claro, le está pasando a muchísima gente, a todo el mundo, o a la gran mayoría de la humanidad que no cree, que no se ve, que no se percibe como esclavo. Hoy la gente cree lo mismo que en los tiempos de Jesús. Cree que no tienen necesidad de ser libres. Si yo te dijera las mismas palabras que Jesús les dijo a los judíos, seguramente me ibas a responder de la misma manera. ¿Por qué me dices que tengo que llegar a ser libre si yo soy libre? Y entonces vas a empezar a buscar o a establecer una serie de elementos, de hechos para ti que demuestran que no eres esclavo. Pero ahorita vamos a ver de qué somos esclavos o de qué podemos ser esclavos. Y algo muy importante es que Jesús dice, el esclavo no permanece en la casa del Padre. Cuando Moisés y Aarón fueron a decirle a Faraón, deja sacar a mi pueblo, a que me adore, dice el Señor, ¿sí? Recibieron la resistencia de Faraón, pero también la resistencia del mismo pueblo. Y cuando finalmente salieron para siempre, constantemente querían regresar. Dice Jesús, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, el esclavo, ¿sí? no entiende su condición de esclavitud, pero tampoco quiere vivir fuera de ella. O sea, viene la palabra de Dios que les dice, quiero que sean libres, y ellos dicen, no, a mí déjame en mi condición, ¿sí? Yo estoy bien así, está horrible mi condición, pero prefiero estar así que ir hacia la libertad. Entonces hay muchísimas personas que creen que son hijas de Dios, pero siguen siendo esclavas y que no permanecen en la casa del Padre, prefieren permanecer en el lugar de su esclavitud. ¿Me explico? Sí. Dios te habla y te dice, mira, ven a mi casa, te voy a dar mi palabra, quiero que me conozcas, quiero que ores, quiero que me alabes. No. Prefiero seguir en mi vida de esclavitud. Oye, pero yo quiero que tú seas hijo. Que tengas el privilegio de hijo y un lugar en mi casa. No, yo me siento mejor como estoy. Estando en la condición en la que estoy. Oye, pero eres esclavo. ¿Cómo me dices que soy esclavo? Entonces, hay muchas personas que dicen ser hijas de Dios, pero siguen viviendo o siguen prefiriendo vivir en los entornos de esclavitud. Ahora vamos a ir a entender un poco más esto, de qué somos esclavos. Mira lo que dice la primera carta de Pedro. Perdóname tantito. Quiero mostrarte una lámina antes de esto, que resume más o menos esto que te estoy mencionando. Que el Cordero Pascual es para liberación. Entonces, ahí te pongo para que lo tengas bien claro, porque esto es muy importante para nuestros tiempos. El esclavo no sabe que es esclavo, piensa que es libre. Ahora, ¿de qué somos esclavos? Ahí lo tienes. Primero, del pecado. Jesús dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo dice ahí en el versículo 34. Nosotros podemos ser esclavos, o la gente puede ser esclava del pecado, ser esclava del mundo. ¿Y a qué nos referimos con mundo? Ahí lo tienes, sistemas humanos. O puede ser también esclavo de las fuerzas malignas representadas en Satanás. Entonces, ahí te lo quiero dejar claro en una sola imagen.
Porque esto es de suma importancia, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Ahora ahí vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Pedro a la iglesia. Dice, ustedes saben, eso es algo que tendríamos que saber ya, que fuimos rescatados de una, ayúdenme a decirlo fuerte, de una vida sin sentido. A ver, vamos ahora allá en casa. Te voy a pedir de favor que lo repitamos desde el principio. Vamos a leerlo desde ustedes. ¿Listos? 1, 2, 3. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Hazme un favor y vamos a repetirlo una tercera vez, pero vamos a cambiar ustedes a yo. Yo sé que he sido rescatado. ¿Listos? Sí. Va, 1, 2, 3. Yo sé que he sido rescatado de una vida sin sentido. Ok, eso es algo que tú tienes que saber hoy, y que si te pido que lo repitas es porque tienes que metértelo bien adentro en tu ser, en tus tuétanos, en tu sangre, en todo tu espíritu. Dice, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata. Ahora, se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Por eso Él fue a la cruz, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Ahí está nuestro cordero pascual. O sea, su sangre nos hace libres, que ya ha sido destinada desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué dice ahí? Por amor a nosotros. Entonces mira cómo Pedro nos dice de qué somos rescatados. Una vida sin sentido. ¿Quieres saber qué es una vida sin sentido? Una vida donde las personas son esclavas de su propia maldad. Son esclavas de un sistema mundial del que no saben ni preguntan por qué las cosas son como son. Y nada más van, no como corderitos, como borreguitos, ¿verdad? Y sin preguntar, o como burritos, nada más atrás de la zanahoria, ¿sí? Y no saben por qué las cosas son como son, pero no les interesan porque ellos creen que son libres y no se entienden como esclavos. Y también de las fuerzas malignas. Le tienen más miedo las personas a una sombra que se mueva dentro de su casa que a las mentiras del diablo que está transmitiendo desde las plataformas religiosas. Esta semana hablaba con una persona, con un amigo muy querido, y le decía, mira, ¿tú crees que el diablo te está atacando por medio de una serie de pensamientos negativos, pero el diablo ya te atacó por un montón de tentaciones que ni lo viste que estaba ahí presente? Muchas veces tú crees que el diablo se va a presentar o te va a atacar de una manera cuando está atacándonos de muchas otras formas en nuestra vida. Ahora, no sé si se acuerdan que para la instrucción del Cordero Pascual tenía que ser apartado ese corderito en el día 10 del primer mes de Nisan, que precisamente corresponde a estas fechas de nuestro calendario, y tenía que ser sacrificado el día 14, 4 días. 4 días en los que revisaban para que el corderito no tuviera ninguna mancha. Y eso fue exactamente lo que hicieron con Jesús desde todos los frentes. Primero el sistema religioso lo inspeccionó y no encontró falla en él. Después el sistema político con el Imperio Romano y no encontraron falla en él. Hasta la esposa de Pilato, ¿te acuerdas? Que dijo, ¿qué haces ahí? No te metas con ese justo. Bueno, pues hasta el mismo traidor de Judas dijo, he entregado sangre inocente. Entonces Jesús fue inspeccionado como era inspeccionado el corderito y llega a morir un día como este, entre las 12 p.m. y las 3 de la tarde, un miércoles. No existe, nunca existió un Jueves Santo, nunca existió un Viernes Santo. Eso fue impuesto siglos después por la Iglesia Católica. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo supimos esto? Bueno, por el dato que la Biblia nos da, de que hay en la Escritura, en la ley, Dios ordenó 2 días de reposo. El día de reposo semanal y el día de reposo anual, donde en el día de reposo anual se conmemoraba la Pascua, o sea, la salida, la liberación de Egipto.
Y ese memorial de la Pascua, ¿sí? Precisamente se celebraba, en tiempos de Jesús, se celebró o cayó en un jueves. Así que Jesús no pudo haber muerto un jueves. Y alguien dirá, ay, sí, ahora vamos a escoger cuándo morir. Tú y yo no, pero él sí. ¿Sí me explico? Él es Dios. Entonces, tenemos el dato bíblico de que los judíos decían, permítanos recoger los cuerpos, o dijeron, recojan los cuerpos, los 3 que estaban colgando, porque viene el día de reposo, pero no era el día de reposo del sábado, sino era el día de reposo anual que caía en jueves. Toda esa información está ahí en estos mensajes. Esto nos llevó a conocer el conteo de los tiempos. Y vimos cómo fue cambiado. El calendario que hoy tenemos está totalmente impuesto y de hecho no tiene sentido. Veíamos cómo septiembre correspondería al séptimo mes, octubre al octavo, noviembre al noveno, diciembre al décimo, y ni siquiera está bien acomodado porque diciembre es el 12avo. Entonces está ahí todo chueco. Y veíamos cómo incluso el mismo profeta Daniel, ¿sí?, anunció que alguien iba a venir a cambiar los tiempos, y eso fue precisamente un papa el que cambió los tiempos. Toda esta información detallada está ahí en nuestros mensajes. Ahora, tuvimos un poquito de confusión de por qué el día como que no es jueves, como que no es viernes, como que no es jueves santo, viernes santo. No, eso no existió nunca hasta que se impuso. Y esto nos causó un poquito de problema por el conteo del tiempo. Y aquí les voy a presentar una laminita rápidamente, que es muy sencilla, pero nos ayuda a entender. El día judío se contaba, ahí lo tienen, podríamos decir de manera horizontal. El día judío terminaba a las 6 de la tarde y empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces el día contaba de manera horizontal, de caída del sol a caída del sol. Nosotros lo contamos vertical. Nosotros lo contamos de las 12 a.m. a las 12 p.m. Es de manera vertical. Entonces, por eso nos cuesta trabajo a nosotros entender el conteo del tiempo o los datos de tiempo que nos da la Escritura. Para que ustedes los tengan, ahí les dejo 2 textos, Lucas 23, del 44 al 46, y Juan capítulo 19, versículo 31, donde nos dan ahí algunos datos para entender que Jesús murió en miércoles a las 3 de la tarde. Ahora, todo esto de este primer cordero, ¿qué tenemos que entender? Obviamente hay muchísima enseñanza, pero orando a Dios y buscando en Él su voluntad para esta noche, hay dos palabras que debemos entender de este primer cordero, de este primer sacrificio. Número 1, anótalo por favor, esto es muy importante que tú lo anotes. Anota la palabra procesos. Mira, el año pasado nos asombrábamos, y tú te puedes volver a asombrar si ves esos mensajes, de la cantidad de detalles tan precisos que Dios daba para cada uno de los sacrificios. Dio detalles de cómo llevar a cabo las cosas y de cuándo llevar a cabo las cosas. Ahora, entendamos, amigos, Dios es un Dios de procesos. Nosotros tenemos una idea equivocada acerca de Dios. Creemos que es un mago que hace trucos así. Entonces, es muy importante para que tengas una mejor comprensión de la persona de Dios, de lo que Él quiere que conozcamos, que tú entiendas que Él es un Dios de procesos. Sí sabes lo que es un proceso, o sea, tiene que ir, un proceso está conformado de varios pasos, de varias situaciones, de varios elementos, ingredientes, y todo tiene que ir sucediendo en un tiempo y una forma adecuada. Y los procesos, tú podrás intentar alterarlos, pero es riesgoso o simplemente no vas a poder. Tenemos un Dios que lleva procesos. Nosotros quisiéramos las cosas rápido,
pero todo tiene su proceso. Si yo les preguntaba, ¿cómo estás a un año? Bueno, la idea es que estés mejor en todas las áreas de tu vida, pero no es de un día para otro. Ahora, si pasó un año y estás igual, pues entonces tampoco estás en un proceso, o no entraste al proceso, o tal vez te saliste del proceso. Ajá. Y Dios siempre nos va a llevar a través de procesos a cada uno de nosotros. La segunda palabra que quiero darte de todo esto es la palabra tiempo. Dios nos da incluso la hora en la que tenía que llevarse a cabo este sacrificio. Esto nos habla de un Dios que es eterno, está fuera del tiempo, pero que cuando entra a la humanidad, a operar en la humanidad, lleva reloj, cronómetro, y está ahí observando que todo se lleve a cabo en tiempo y forma. ¿Esto qué hace? Esto hace que Él tenga el control de absolutamente todo, y eso es algo que tú y yo necesitamos saber para poder confiar que todo en esta vida, amigo, todo en esta vida está pasando exactamente, en el tiempo exacto y de la forma exacta como Dios lo ha establecido en su plan. Pastor, entonces Dios envió esta pandemia. Claro. Por eso les decía el año pasado que véanlo a un año, todos esos ministros o sanadores que declararon y que se pusieron en contra y que realizaron noches de vigilia y de oración y que guerrearon y que hicieron todo una concierto de alabanza para ir en contra de esta pandemia. ¿Qué lograron? Absolutamente nada. ¿Cómo vas a orar en contra de los planes de Dios? No vas a encontrar ninguna respuesta. Lo que tenemos que hacer es comprender los tiempos y confiar que Él tiene todo bajo control. Y así como Él lleva el control, el tiempo de su plan para la humanidad, lleva también un control preciso de los detalles y de los tiempos en tu vida. Y esto es muy importante para que lo tengas en mente para ahora que lleguemos al final. Después vimos también el sacrificio del primer macho cabrío. Y esto está, como te decía, en Levítico 16:9. Vamos a ver este texto. Dice Dios, y hará traer a Aarón, acuérdate que Aarón era el sumo sacerdote, hermano de Abraham. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte. Acuérdate que había dos. Sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en, subraya ahí, circula la palabra expiación. Ahora, de hecho ahí había 3 sacrificios, porque el sacerdote primero tenía que sacrificar un cordero para perdón de sus propios pecados. Entonces el primer sacrificio, a ver, ayúdenme acá, el sacrificio del cordero pascual fue para liberación. Y el sacrificio del primer macho cabrío fue para expiación, como dice acá, pero fue para perdón. Ahora, aquí las instrucciones no solamente eran detalladas, sino eran exhaustivas, laboriosas. Nosotros hoy en la actualidad decimos, ya perdónalo, ya perdona, ya olvídalo. Se ha simplificado, reducido tanto el perdón. Obviamente no se puede reducir, pero la idea se ha reducido tanto y es parte de todo el engaño del que hemos sido objetos. Pero realmente había toda una mecánica del perdón en la que se tenían, imagínate por favor, un pueblo de entre 2 y 4 millones de personas. Y se tenían que confesar, el sumo sacerdote tenía que confesar los pecados, o sea, tenía que confesar delante de Dios cada pecado que había cometido cada persona durante un año. O sea, ¿cómo lo hacían? Bueno, ¿te acuerdas que estaban organizados por tribus? Eran 12 tribus. Y entonces había
dentro de cada tribu había un principal de la tribu, pero también había otros grupos y principales por familias, y estaban luego los padres de familia. Así que lo que tenían que hacer es que cada padre de familia tenía que ir con su esposa, con sus hijos, y decirle: a ver, mijos, apúntenme todos los pecados que han cometido. Y ahí no podían estar escondiendo o tratando de ocultar información, porque aún los pequeñitos sabían que si un pecado no era perdonado, eso iba a ser causa de un mal año en las cosechas, en los ganados, en la salud, porque todo eso, toda la vida de las personas dependía del perdón o no de Dios. Dios estaba dispuesto a perdonar, pero tenían que confesar absolutamente todos los pecados. Así que imagínate la responsabilidad del padre de ir con su esposa, de ir con la esposa, de ir con cada hijo y decirles: a ver, aquí no, aquí falta. Yo no sé cómo le hacían para escribirlos. Ahora, una vez que el padre finalmente recogía los pecados de toda su familia, de la esposa y de los esposos, iba con el jefe del sector de la tribu y le decía: aquí están. Ese jefe recogía todos los pecados y luego iba con el principal de la tribu. Luego el principal de la tribu, ¿te imaginas esa cosa? O sea, no había post-it, no había celulares. ¿Cómo los llevaba? El titular de la tribu iba con uno de los sacerdotes. Ya iban los sacerdotes recogiendo los pecados de todos. Y luego todos los sacerdotes se los llevaban todos los pecados al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote cargaba con toda esa, no sé en qué material cargaba, para ir al lugar santísimo y empezar con Dios. A ver, mira, aquí está Yo con un mensaje de 1 hora, hora y media, me acabo un vaso con agua. Imagínate la labor del sumo sacerdote. ¿Qué nos dice todo esto? Que el perdón no es algo sencillo. Ni pedirlo, ni darlo. No es de que perdóname, no es de que ya te perdoné. El perdón tiene un trabajo profundo, cuesta. Es necesario llevar a cabo toda una labor. Mateo 18, Jesús nos da la parábola de los 2 deudores y dice Jesús ahí, llegó este señor, el dueño, y dice que empezó a hacer cuentas con sus trabajadores. Eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento, hacer cuentas de todas las ofensas. Por eso es que yo creo que muchísimas personas no tienen idea de todo lo que han ofendido a Dios y de lo que han ofendido a otras personas. ¿Sabes de lo único que tienen idea? De lo que les han ofendido a ustedes o a ellas. Cuando te ofenden, ahí sí cuenta. Pero cuando tú ofendes o lo reduces, dices: ay hombre, si no fue nada, o simplemente no te das cuenta. Entonces mira, tú no puedes ser liberado si no te das cuenta que eres esclavo. Porque si no te das cuenta que eres esclavo, cuando viene la liberación de Dios, tú vas a decir: ¿de qué me tienes que hacer libre? Y si tú no sabes cuánto has ofendido, entonces tampoco vas a poder ser perdonado, porque tú crees que estás bien. Y si llega Jesús y te dice: oye, yo morí por ti para perdonar tus pecados, dices: ¿de qué? ¿Cuáles? Si yo estoy bien. ¿Será? Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 24. En el Antiguo Testamento eran sacrificios cada año y muchos durante ese año. Pero cuando Cristo vino, murió y resucitó, ve lo que dice acá. O sea, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como aquellos sumos sacerdotes, que era figura del verdadero santuario. ¿Cuál es ese verdadero santuario? El cielo mismo. Sino que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Me puedes poner tantito acá la imagen?
aquí está diciendo que Jesús hace lo mismo, hace o hizo lo mismo que ese sumo sacerdote, no por un pueblo de 2 o 4 millones de personas, no por todos sus pecados de un año, sino por todo el número de toda la humanidad que ha existido, que existe y que existirá, y el conteo de todos los pecados de todas esas personas. Y entra al cielo para presentarse ante Dios por todos nosotros y decirle: perdona este pecado, y este, y este, y este, y este, y este, y este. 25. Y no para ofrecerse muchas veces. O sea, Él no está yendo constantemente. Él no tiene que ir a la cruz como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, la consumación de los siglos empezó un miércoles como hoy, hace más de 2000 años. Se presentó en la cruz del Calvario una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, Él se sacrificó a sí mismo para quitar del medio al pecado. Y ese quitar del medio el pecado es una de las líneas que nos va a ayudar a entender el infierno ahora que hablemos de ello. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres. Fíjate, ojo por favor, aquí hay verdad, para que no te estén cuenteando y tú no creas otra cosa. No hay segundas oportunidades. Para que está establecido para los hombres, para ti y para mí, que muramos una sola vez y después al juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ahí lo que te decía al principio, la segunda venida, para salvar a los que le esperan. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Para poder perdonar nuestros pecados, para poder ir y presentárselos al Padre y quitar el pecado de en medio de nosotros. ¿Qué nos tiene que hacer? ¿Cuál es el mensaje de este segundo sacrificio del macho cabrío para expiación, para perdón de pecados? Amigo, hermano, te lo digo con todo cariño y con todo amor y con toda firmeza. Quieras tú clamar a Dios a partir de esta noche, pidiéndole que te dé conciencia de tu pecado. Que no andes por la vida creyendo que estás bien, que no pasa nada, que nadie te ve, que lo que haces no importa. Quieras tú, a partir del día de hoy, emprender una campaña de oración con Dios para que te haga consciente de tu pecado, de cómo has ofendido a Dios y cómo has ofendido a otras personas, y tú lo has minimizado o lo has desaparecido. Y es muy importante que tú tengas esa conciencia, porque ese pecado o esos pecados tienen consecuencia, y esa consecuencia va a afectar tu productividad en esta vida y te va a conducir a muerte eterna. Mira cómo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 de Jesús. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, y su cuerpo fue puesto sobre el madero. Ahí tienes el propósito, a fin de que nosotros, mira, habiendo muerto para los pecados, o sea, la muerte de Cristo por nuestros pecados hace, no solamente perdona, sino hace que nosotros estemos muertos al pecado. Pero ¿cómo vas a estar muerto al pecado si tú no crees que eres pecador? Si tú crees que lo que haces no tiene importancia, y entonces no vas a vivir para la justicia, que es el propósito. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Porque, ojo, acuérdate lo que dijo Pedro, eran ovejas descarriadas. Pedro dijo, tenían una vida sin sentido. Y ahora, aquí Pedro vuelve a decir, eran ovejas descarriadas. Pero ahora, quieras tú que esta sea tu realidad, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. ¿Saben lo que quiere decir la palabra obispo? ¿Alguien aquí? ¿Alguien dijo señor gordo peloncito con túnica? No. Obispo es una palabra griega que quiere decir supervisor. ¿Saben lo que está diciendo?
que Jesucristo es tu pastor, te guía, pero también es tu supervisor. Para que no creas que su perdón te da la libertad de hacer lo que tú quieras en esta vida, sino que su perdón es para que vivas en la justicia. Te preguntaba, ¿has avanzado? Nunca vas a avanzar si no estás consciente de que eres esclavo, y nunca vas a avanzar si no estás consciente de tu pecado. Porque la esclavitud en la que estás y tu pecado te van a hacer una persona improductiva que se dirige hacia la muerte. Cuando uno hace de Dios, de Jesucristo, su Señor, tiene que entender que va a ser su obispo, que lo va a estar supervisando, para que viva justamente. ¿Estás dispuesto a eso? Vamos al sacrificio de la vaca roja. El sacrificio de la vaca roja, como lo vimos, es para purificación. Números 19:1. Palabra de Dios para todos, dice: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza, que no tenga ningún defecto, y a la que nunca le hayan puesto yugo. ¿Se acuerdan que de aquí, de este texto, fue de donde vimos por qué Jesús no cargó la cruz? Esa imagen que tenemos en las películas de que Él va ahí cargando lastimosamente esa cruz, eso nunca pasó. Ahí está el mensaje. Y esta es la profecía o la ley profética que establece por qué Jesús no cargó ningún madero. Porque esta vaca roja es nuestro Señor Jesús también. Cada uno de estos sacrificios representa a Jesús. Y una de las cosas que tenía que suceder con esta vaca roja es que no le fuera puesto yugo, o sea, que no le fuera puesto un madero. Ahí mismo en Números 19, versículo 17, fíjate en esto, dice: con el fin de purificar a quien quedó impuro, se echará en una vasija un poco de la ceniza de la vaca del sacrificio por el pecado y se le añadirá agua fresca. Esta vaca tenía que ser quemada, absolutamente toda. En los otros sacrificios una parte se quemaba para Dios, otra quedaba intacta para comerse. No, aquí la vaca roja tenía que ser quemada absolutamente toda. Perdonen ustedes, pero decía que hasta su estiércol tenía que ser quemado. Todo, completa. Luego, de la ceniza de la vaca roja, se tenía que hacer como un té, se le tenía que poner agua fresca. Y esa agua de las cenizas de la vaca roja era bebida por el sacerdote, por todos en el pueblo, para purificarse. ¿Por qué? Porque el antecedente era cuando Aarón hizo aquel becerro de oro, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Y entonces, como parte del castigo de ese acto, Moisés mandó destruir ese becerro de oro y que las cenizas de ese becerro de oro también se les pusieran agua y que las bebiera todo el pueblo que había participado en esa adoración, para maldición. Quedaban malditos todos, enfermos. Era como la radioactividad les produjo enfermedad de muerte. Ahora la vaca roja, su sacrificio, sus cenizas con agua, eran para purificación. Ahora déjame regresar un poquito al versículo 12. Mira, esta es una instrucción para todo el pueblo. Dice, tiene que purificarse, la persona tiene que purificarse con el agua de la purificación. ¿Se acuerdan? El día tercero y el día séptimo. Si ha tocado cadáver, eso quiere decir haber tocado algo inmundo, haber tenido participación con la muerte. Y entonces quedará puro. Y mira lo que pasaba si no tomaban de esa agua. Dice, pero no quedará puro si no se purifica al tercer día y al séptimo día. ¿Alguien se acuerda por qué el tercer día y el séptimo día? Ya. Aquí van a estar las caras de como tengo aquí luces, luego no los puedo ver muy bien. A ver, ahí en casa. Bueno, el séptimo día representaba el final de todo. Y el tercer día, aprendíamos, que representa este día, el que estamos viviendo. Esto quiere decir que uno obtiene, ojo con esto, uno obtiene la salvación el día, fíjate,
Nosotros no podemos obtener salvación estando esclavizados. Por eso dice la Escritura que Él nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, Él nos amó y se entregó por nosotros cuando ni siquiera teníamos noción de nuestra condición de esclavitud, de lo mal que estábamos y de cuánto necesitábamos ser salvados. Pero como Él sabía eso, Él primero se sacrifica para rescatarnos de la esclavitud. Una vez que salimos, que abrimos nuestros ojos, que volvemos a ver la realidad, entonces Él nos dice, mira, todo esto es lo que has hecho. Viene el sacrificio por el perdón. Ok, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero luego vamos a seguir pecando. El que no se purifica con el agua de la vaca roja, entonces en el tercer día y en el séptimo día, o sea, hoy, mañana, pasado, hasta que te mueras o hasta que Jesucristo venga, entonces no se lleva a cabo la salvación. O sea, nunca obtuviste la salvación total. Por eso es que es tan peligroso creer, ojo, que la salvación viene porque un día tú escuchaste un mensaje y dijiste, cerraste tus ojos y dijiste, Padre, perdóname por todos mis pecados, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. ¡No! ¡No! ¿Cuánto tiempo, amigo, cuánto tiempo te llevaría escribir todos tus pecados? Te voy a decir cuánto, toda una vida, ¿o no? De eso se trata. Que tú seas consciente de que necesitas ser libre, que seas consciente de que el Hijo te hizo verdaderamente libre, que seas consciente de todo lo que has ofendido a Dios y a muchas personas, para que vayas y busques su perdón, pero que seas consciente de que necesitas una ayuda diaria. En el día tercero, ese es el día 3, el diario vivir, donde necesitas estar tomando de las aguas de la vaca roja para limpiarte constantemente, para que llegues al día séptimo, el día final de tu vida, y entonces tengas la plena certeza de tu salvación, no al final, sino cada día. Esa es la certeza de la salvación. No, ay, Dios ya me perdonó, me voy al mundo, voy a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Voy a ir a la iglesia de vez en cuando porque ya soy salvo. No, esa gente que cree eso está totalmente engañada y va derechito a la muerte eterna. ¿Hay alguna pregunta? Sí, están comentando que anteriormente habías aclarado que no la bebían, sino que era rociada. Era rociada, sí, perdón, es que estoy pensando, es correcto, la corrección que me están haciendo. Era, tenía que rociarse, el texto del Números 19 dice que que tenía que rociarse. Es que se me metió porque yo ya estoy yendo hacia la otra parte. Es una figura, lo de beber es una figura que ahorita voy a mencionar, pero es correcto, tenía que ser rociado. Porque la figura es que cubra el agua. ¿Ok? Entonces creo que estamos entendiendo esto y esto es de suma importancia. Primero tenemos que ser conscientes de nuestra esclavitud, luego de nuestra gran cuenta de pecados y luego de nuestra necesidad de esa agua para purificarnos todos los días. Esto se relaciona con Juan capítulo 13, versículo 6. Dice, estamos en el antiguo, ahora vamos al nuevo. Dice, entonces llegó a Simón Pedro y le dijo, Señor, o sea, está hablando de Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos. Entonces, estaba lavando los pies de sus discípulos y cuando llega con Pedro, Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Perdón. Y el 7 dice, respondiendo Jesús le dijo, ojo, lo que yo hago tú no lo entiendes, pero lo entenderás. A ver, digan por favor conmigo todos, hay cosas de Dios que no entiendo, pero las voy a entender. Ok, que no entiendas algo ahora no quiere decir que nunca las vayas a entender. Y eso es parte de la gracia de Dios que nos ha dado y que hemos comprobado en este año. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Ok, no, espérame, de eso se trata. Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y le dice Jesús, no, tampoco.
Tampoco abuses, ¿no? O sea, ya quería su champucito, Pedro. Le dijo Jesús, y aquí viene lo importante, ¿cómo se relaciona con la vaca roja? El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y ve lo que dice, y ustedes están limpios, aunque no todos, se refería a Judas. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Lo que Jesús está haciendo es lavando los pies de sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque traían popó en los pies, porque andaban casi descalzos, o sea, andaban con chanclitas, en calles que no eran como las nuestras. Pero Él les quería enseñar del servicio. Ahora Pedro dice, a mí no me vas a lavar. Dice, no lo estás entendiendo, Pedro, ya lo vas a entender porque tú vas a terminar lavando los pies de otros. y vas a saber por qué, el poder del servicio. Bueno, entonces lávame todo. No. Y entonces introduce el tema de la vaca roja cuando dice, el que ya ha sido lavado, y no se está refiriendo al cuerpo físico, sino se está refiriendo al espíritu, al alma, a la mancha del pecado. Dice, no tienen necesidad que sea lavado. Ustedes ya están limpios, ya han sido lavados. ¿Por qué? ¿Hay alguna pregunta? Sí, pero continúa ahorita bueno, la doy. Dímela. Están preguntando que en esos tiempos, ¿cómo simplificamos la vaca roja? Precisamente ahí estoy, es lo que estoy ahorita comentando. ¿Cómo se lava? ¿Cómo dice Jesús el que ya está lavado? No tiene necesidad de que se le lave otra cosa más que lo que se ensucia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y sirva de paso por si hay algún esposo por ahí que no está amando a su esposa correctamente, que reciba el latigazo hoy y empiece a amar a su esposa como es debido. Dios sabe. Dice, esposos, amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia. Entonces, a ver, digan conmigo, Cristo ama a su iglesia. ¿Okay? Ahora, el amor se tiene que demostrar con acciones. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. No solo muriendo, sino todo Él se entregó por su iglesia, por nosotros. Aleluya. Luego dice, a fin, ahí viene el propósito. ¿Para qué se entregó Cristo? Con el propósito de santificarla, o sea, apartarla. Y aquí viene la vaca roja, la respuesta a la pregunta que me estaban haciendo. ¿Cómo entendemos la vaca roja? Ahora, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A ver, allá en casa, por favor. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué nos lava? El pecado. ¿Qué nos lava? El pecado. ¿Qué nos lava? La palabra. Entonces, mira, Él nos perdona todos nuestros pecados. Salimos de la esclavitud, abrimos los ojos, entendemos cuánto hemos ofendido, buscamos su perdón, no de manera así simplona, vamos con Él a confesar todo nuestro pecado, nos perdona todos nuestros pecados, lo quita. Pero para que tú no tengas una vida llena de culpa, de confusión, de saber si eres o no eres un hijo de Él, porque sigues pecando, lo único que te va a purificar, como la vaca roja, es la palabra. Vaca roja, palabra de Dios. El lavamiento de un hijo de Dios se lleva a cabo por medio de la palabra. De tal manera, ¿sigue el texto ahí? Sí. Cuando haga esto, ¿me ayudas para...? Okay. Bueno, ya, ahorita voy a regresar, déjame terminar el 27. Dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Este es el propósito que Dios tiene contigo, hacerte glorioso. ¿Qué significa glorioso? Que no tengas mancha ni arruga. Y a algunos nos surge esto, ¿verdad? Que no tengas mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. ¿Qué significa santa? Sin falta. Entonces, ojo acá. El perdón de los pecados no es para que tú hagas lo que se te dé tu regalada gana y vayas y vivas como si nada, al fin que ya estás perdonado. No. Es para que tú vivas justamente. Pero como vivir justamente es muy difícil, porque todos los días somos susceptibles de fallar, de caer,
Lo único que te puede lavar diariamente, porque diariamente nos ensuciamos, es la palabra de Dios. Por eso, si tú dices que eres cristiano, que eres hijo de Dios, pero no lees, no estudias, no te alimentas de la palabra diariamente, entonces lo más seguro es que ni has sido liberado, ni has sido perdonado. Porque tú no entiendes cuánto necesitas la palabra de Dios. Por eso es que en Río de Agua Viva te llenamos de palabra todos los días, ¿sí? Porque es como tu desinfectante, como tu sanitizante, como tu gel, para proteger, para limpiarte, para purificarte de todo lo que entra en ti, ¿sí? Y que va en contra de una vida justa. ¿Hay alguna pregunta? Sí, estoy entiendo que entonces Efesios 2, 8 al 9, que, o sea, ¿cómo queda? No entiendo. Cuando estás hablando de, pues de lo que estás hablando, de la confesión, de... Pero no entiendo la pregunta. ¿Qué tiene, Es que es cómo un comentario, lo ponen así. Entonces Efesios 2, 8, 9... Efesios 2, 8, 9 y O 10 sea, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No sé si la pregunta sea que si la salvación sea por fe, y yo estoy mencionando que es por obras. No, yo no estoy diciendo que la salvación sea por obras. La salvación es por fe, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo no es que la obtienes una vez y después ya vives como quieras. La salvación tú la estás obteniendo todos los días de tu vida, que es el día tercero, hasta el día que te mueras, que es el día séptimo. Ajá. Por eso el engaño es, ya hiciste una oración, viviste como quisiste, pero ya hizo la oración, entonces seguramente se va al cielo. No, amigos, no, ese es un engaño muy sutil y muy peligroso. Nosotros no somos rescatados para después tener una vida de libertinaje. Somos rescatados para ir siendo transformados y perfeccionados, para que cada vez vivamos una vida más justa de acuerdo a lo que Dios establece. Tenemos a su Espíritu que nos da poder, y tenemos su palabra que nos va limpiando diariamente de todo lo que nos ensuciamos. Para que quede más claro, si yo hoy me ensucio, Dios no me deja solo y perdido en mis pensamientos y digo, ¿y si me muero ahorita me voy al infierno? No, lo único que tengo que hacer es tomar la palabra, ¿sí? Y que su palabra me limpie. Ahora, no solamente me limpia de pecado, o sea, no es en el sentido de que me limpie, que quite el pecado, porque lo único que hace eso es la sangre de Jesús, pero su palabra me limpia en el sentido de que me va fortaleciendo para que yo no esté cayendo constantemente en pecado. Pero yo tengo la seguridad de que soy salvo. Y preguntan, entonces las buenas personas que están en otras religiones no van al cielo, aunque sus acciones en la tierra hayan sido de justo. Ninguna persona en ninguna religión, incluyendo la cristiana, evangélica, pentecostal, carismática, bautista, de cualquier religión, personas en Río de Agua Viva no van a ir al cielo, ¿sí?, si no viven en Cristo Jesús, por fe y luego dando fruto de esa transformación, de esa salvación y de esa nueva vida. No se trata de en qué religión esté o en qué iglesia esté. Ninguna va a ir al cielo si no es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ninguna. La vaca roja es la palabra de Dios, el agua que nos purifica. Y también tiene una relación con Juan 7:37. Dice, pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es nuestra vaca roja, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. El que cree en mí, en Jesús, dice, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. La vaca roja, como bien dijeron, como bien me corrigieron, era el agua de las cenizas de la vaca roja, era esparcida, ¿verdad? Como un bautismo por aspersión. Ve nada más la diferencia con Jesús.
No es un agua que nos caiga encima, sino es un agua que nos sale, que brota de nuestro espíritu, que brota de nuestro interior y que constantemente nos está limpiando y purificando y transformando. Entonces, un día recibimos salvación, sí, la recibimos, fuimos perdonados, definitivamente, pero nos mantenemos en constante purificación para obtener, para cumplir con toda la salvación. No es que dependa de nosotros, no es que la salvación dependa de mí, es que esa purificación yo la necesito, porque yo que soy hijo de Dios, yo no quiero ofender a mi padre, o tú sí. O sea, ¿a ti no te importa ofender a tu padre? No sé si te das cuenta de la diferencia. O sea, el que yo sea hijo de mi madre no me autoriza ni me pone en una condición de decir, pues yo voy a hacer lo que quiera con ella. O sea, la voy a ofender, la voy a desconocer, la voy a ignorar, la voy a deshonrar, al fin que soy su hijo. ¿Verdad que no? Y no me queda duda de que soy su hijo. Al contrario, porque soy su hijo, trato de vivir de una forma que la honre y la agrade. Fallaré, claro. Ahí es donde tengo la seguridad de que soy su hijo. Pero por el mismo hecho de que soy su hijo, yo no quiero ofenderla, yo no quiero deshonrarla, yo no quiero faltarle al respeto. Espero que esté quedando claro. Ajá. Ok, la persona que comentó lo de Efesios 8 está diciendo que de la salvación no es por fe. O sea, ¿somos salvos ahora o hasta la muerte eterna? Somos salvos ahora y hasta la muerte eterna. Es que, vean por favor cómo esta mentira ha sido tan efectiva de creer, porque así lo predicaron muchos pastores, de decir, haces esta oración y ya recibiste la salvación. ¿Por qué? Acuérdate que la mentira no es totalmente mentira. Lleva una buena parte de verdad. O sea, si tú haces esa oración de confesión de pecados, ese día, un día determinado, recibes salvación. Si la haces con todo tu corazón, por supuesto que sí. El problema no es ahí. El problema es creer que solamente de eso depende tu salvación. Por eso te estoy recordando los 4 sacrificios, porque los 4 sacrificios se necesitaban para obtener la salvación. O sea, Dios nos estaba explicando de qué se trata la salvación en el Antiguo Testamento y nos hizo ver cómo Jesús cumplió con todos esos sacrificios y todo eso se requirió para perdonarnos. Nos cuesta trabajo porque la iglesia moderna quiso simplificarlo tanto que por ejemplo están que las 4 leyes, ¿no?, espirituales. Quiso reducir el mensaje de la salvación tal vez con un buen propósito, ¿cuál? Que la gente lo recibiera. Pero se simplificó tanto que entonces se dejó de lado todo lo que realmente implica la salvación. Y entonces la mentira es creer que solo porque ese día hiciste una oración, sin importar si viviste 40 años y nunca diste fruto, seguiste siendo el mismo, no hubo un cambio, o hubo parciales, cosas ahí parciales, ya porque yo he escuchado una cantidad enorme de gente que cuando muere su familiar, cuando muere su ser querido, dice, bueno, pero el 2 de octubre de 1964, él fue a la iglesia e hizo una oración. Seguramente será salvo. ¡Uy! Dios de mi vida. Es como querer autoengañarse. Yo no puedo decir que no sea salvo, pero la verdad es esta que estamos viendo ahora. Sí. ¿Cómo sabemos cuando algo de esto de la pandemia es enviado por Dios o por el diablo? A veces las pruebas son actos que se confunden de quién son y por qué Dios permite que el malo nos tiene y le fallemos. Dios es el que está en absoluto control de todo, ¿ok? Y Él va a hacer las cosas a veces de manera directa, la mayoría de las veces a través de las personas, y muchas veces va a usar también a sus ángeles, sean ángeles que están con Él o ángeles que están en contra de Él. Hebreos capítulo 1, el versículo final,
hablando de los ángeles, de todos, caídos y no caídos, dice, no son todos ángeles ministradores, quiere decir servidores de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de los que han de heredar la salvación. Entonces, a veces Dios, incluso como en el caso de Job o con el caso de Pedro, Dios puede usar a Satanás o cualquier espíritu maligno para llevar a cabo un plan en la vida de una persona. ¿Cómo saber quién es qué y cómo? Yo te estoy diciendo ahorita, siempre va a estar Dios en control de absolutamente todo. Y eso, por favor, amigos, es algo que tenemos que entender. Dios está en absoluto control de todo. De todo. No pasa nada sin su consentimiento, sin su conocimiento. Nada. Va a haber diferentes medios. Pero ya sea que sea el diablo, o que sea una prueba de la vida, o que sea una consecuencia de tu pecado, o de tu mal proceder, cualquiera que sea, cuando tú te encuentres en un momento de dificultad, de adversidad, independientemente cuál sea el medio por el que llegaste a ese momento difícil, no importa cuál medio, solamente hay un camino de solución, y eso es yendo de rodillas ante Dios y preguntándole y pidiéndole que te perdone y que te muestre qué es lo que Él te quiere, qué es lo que tú no estás viendo, que Él quiere que tú veas. Hay veces que Dios usa la enfermedad para aplacar a alguien, ¿sí? Y para decirle, escúchame, y lo pone en cama, porque a mí me ha tocado cantidad de veces, ya se los he dicho, llegar al último momento con una persona que no quería escuchar y está todo entubado y no puede ni hablar, pero está consciente, y Dios lo tiene que callar para que reciba la salvación en ese momento. Pastor, ¿y no acabas de decir que tiene que dar fruto? Bueno, la persona que ya se va a morir ya no tiene tiempo de dar fruto. Es ya nada más su salvación. Ya echó por la borda toda su vida. Ya no tuvo una buena vida. Que eso es de lo que te quiero hablar ahorita. ¿Hay otra? No. ¿Ok? Entonces, esto es como el psicoanálisis. O sea, ¿de qué te sirve saber por qué estás traumado? Para que al final de 3-4 años de terapia te digan por qué estás traumado. Y entonces digas, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues no estés traumado. O sea, el problema no es de dónde viene nuestra tragedia, sino cómo salimos de ella. ¿Sí? Por eso el Salmo 103 no dice que Él es el que te muestra por qué caíste al hoyo, sino Él dice, Él es el que te rescata del hoyo, porque lo que necesitas es ser rescatado, no saber cómo llegaste ahí. Cómo llegaste ahí no te va a sacar del hoyo, lo que necesitas es alguien que te saque. Y hay muchas personas que se pasan años tratando de encontrar por qué están mal, y cuando lo encuentran no saben qué hacer para salir de ahí. Mejor escucha el salmo. Es como creo que era el ciego, no me acuerdo si era un ciego o un paralítico, a ver si alguien me ayuda. Cuando Jesús llega y le dice, creo que lo estoy confundiendo, pero era un enfermo, era un ciego o un paralítico, y le dice Jesús, era Jesús el sanador, el Rey de Reyes, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Creo que era el paralítico, y dice, Señor, es que nadie me ayuda a llegar al estanque. Porque se creía que cuando las aguas se movían de un estanque, el que llegara primero y tocara las aguas iba a quedar sano, porque tenían la superstición de que un ángel movía las aguas. Y que cuando se movían, llegaba, y el primero que la tocara se quedaba sano. Entonces, estaba el estanque y estaban un montón de enfermos ahí. Ese paralítico, ¿cuándo iba a llegar? ¿No? Todos le ganaban. El agua se está moviendo, ¿Cómo le hacía? Llega Jesús y le dice, llega la sanidad, llega el sanador con él, ¿quieres ser sano? Y él dice, Señor, es que nadie me lleva al estanque.
Tienes ahí la salvación, pero tú tienes una idea distinta de cómo obtener la salvación. Tienes al sanador frente a ti, pero tú quieres obtenerla por otros medios. ¿Te das cuenta? Como el esclavo, no se da cuenta que tiene la libertad, no se da cuenta de que está esclavizado. Viene el libertador, dice, pero pues ¿de qué me vas a liberar? ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, Cristo nos libera. A ver, ayúdenme a decir, por favor. Cristo nos libera. Cristo nos libera. Allá en casa, por favor, todos, por favor, fuerte y claro. Cristo nos libera. Cristo nos libera. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es nuestro Cordero Pascual. Ahora, Cristo nos perdona. Cristo nos perdona. Es nuestro macho cabrío. Es nuestro macho cabrío. Cristo nos purifica. Cristo nos purifica. Es nuestra vaca roja. Es nuestra vaca roja. Ahora falta un sacrificio, ¿cierto? El del segundo macho cabrío. Este animal era abandonado en el desierto. Y ese sacrificio es el que precisamente nos va a ayudar el día de mañana para entender de qué nos salvó Jesús. Del infierno. Quiero ir hacia el final. Comencé haciéndoles algunas preguntas. Podrían también plantearse esas mismas preguntas de la siguiente manera, ahora que hemos entendido esto. Ahora te pregunto directamente, ¿ya eres libre? Tú puedes decir, claro, por supuesto, ¿no? O puedes decir, ¿qué? ¿Seguro que ya eres libre? Segunda pregunta, ¿ya has sido perdonado? ¿Seguro? ¿O nada más un día dijiste, ay, perdóname por todos mis pecados? Tercera, ¿estás siendo purificado? O dices, ay, eso de orar la palabra de Dios, ay, no, qué flojera. Pero espero en Dios que se pueda ir rompiendo esa estructura mentirosa que nos han querido imponer sobre la salvación. Ser liberado, ser perdonado, ser purificado, eso es salvación, amigos. Por eso los sacrificios de la salvación. Si no, Jesús no hubiera hecho todo eso. Si no, Dios no hubiera mandado en su ley que se hicieran todos esos sacrificios. Entendámoslo. Tiene que ser todo. Tienes que ser liberado. Tienes que ser perdonado. Y tienes que ser purificado constantemente. Todo, ¿sí? Para que seas salvo todos los días de tu vida. Si no pasa esto en tu vida, te vas a quedar estancado, vas a ir retrocediendo y al final de tu vida vas a ir al infierno. Ahora, quiero compartirte algo de lo que Dios está haciendo en mi vida a un año de que empezamos con todo esto. Y mira, cuando digo compartirte, por favor, no te pido que no lo entiendas como, ay, qué presumido el pastor, no, como diciendo, mira lo que Dios está haciendo de él, ¿no? O como que yo diga, mira lo que Dios está haciendo conmigo, y contigo no. O sea, si te digo compartirte es porque quiero darte las cosas buenas que Dios me está dando, porque no, Dios es infinito, no se le acaba su bendición, y esa bendición también es para ti, para que la experimentes diariamente. ¿La quieres? ¿Quieres que te lo comparta o no? Sí. Bueno. Mira, todo lo que hizo Jesús en una semana como esta, yo sé que lo has escuchado, pero ruego a Dios que hoy entre esta verdad más a fondo en tu corazón. Todo lo que hizo Jesús en una semana como esta, en un día como este, fue por ti. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Desde el año pasado, en este día, todos los mensajes, todas las temporadas que hemos visto, hay gente que dice que se está espantando. Y mira, espero que esto traiga paz a muchos corazones. Alguien podría decir,
Oye, pero es que todo lo que dice el pastor, pues todo es malo en el mundo, todo está mal, todo es malo en la vida. Bueno, si tú has pensado eso, como que bueno, entonces todo es malo, o engaños, o el engaño está por todos lados, y entonces lo siguiente pudiera ser, no creo que todo sea malo. Déjame decirlo de otra manera. Verdad bíblica. Fuera de Cristo no hay ningún bien. Ninguno. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay libertad. Fuera de Él no hay purificación. Fuera de Él no hay bendición. La Biblia no dice que vayas a buscar refugio bajo las alas de diferentes opciones. Solo hay una opción. Y si entiendes que solamente hay una torre fuerte a la cual tú puedes correr para ser levantado, que solamente hay un camino, una verdad y una vida, un camino, y es angosto, entonces vas a entender que todo lo que esté fuera no es de Dios, no es bueno, es engañoso, es malo, es destructivo. No hay opciones, amigo. Fuera de Cristo, todo, entendámoslo, todo es engaño. Fuera de Cristo, por eso dijo Jesús, si el Hijo los libertare, no otra cosa, no otro sistema, no otra verdad, no otra persona, no otra filosofía, no otra corriente, no otra institución, nadie. Si el Hijo no los libertare, no van a ser verdaderamente libres. Todo fuera de Cristo es engañoso. Todo. Solo en Él hay libertad, solo en Él hay salvación, solo en Él hay protección, solo en Él hay bendición real. ¿Por qué? Porque solo Él murió por ti. Para que pudiéramos ser libres del pecado, para que pudiéramos ser libres del mundo, para que pudiéramos ser libres de la mentira diabólica. Así es como te somete el diablo con sus mentiras, y vivir en verdadera libertad para Cristo, en la libertad que solo Él nos da, sin depender de nadie más, sino solamente de Él, y en el séptimo día ir a la vida eterna. El año pasado enfrentamos este tiempo tan difícil, ya te lo dije, con toda firmeza y con toda confianza y firmeza. Y estoy hablando de mí, estoy hablando de mi familia, y estoy hablando de mi familia espiritual, que son ustedes. Yo he querido llevarlos a todos y cada uno de ustedes por más de un año a enfrentar esta situación, que sé que es el principio, de manera confiada y firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué ha pasado? Él ha sido fiel con todos nosotros, ¿o no? Este año, el año pasado, hace un año, lo empecé con toda confianza y firmeza. Platicaba con Pau hace poco y le decía, solamente hubo por ahí un día en el que como que un miedecillo se me quiso meter en la mente y en el corazón. Pero fue como una palomilla de esas que se meten por las ventanas, rápido se fue, rápido la saqué. Fuera de eso, no ha habido un solo día en que yo tenga temor o que hayamos tenido temor. Iniciamos este año con toda confianza y entereza. Quiero decirte, este año lo empezamos mucho mejor, lo empecé con mayor ímpetu, con mayor confianza y sobre todo buscando que Dios me transforme más y más. El día de mi cumpleaños, 1 de marzo, para el que no sepa y Dios le ponga ahí una carga fuerte en su corazón, decir, caray, fue su cumpleaños y no le mandé ningún regalo, por favor. Hablando de perdón, los perdono. Hablando de libertad, los libero para que ustedes vayan y busquen cualquier detalle, ¿verdad? Ahí en el Medellín lo seña, en las que ustedes quieran. No es cierto. Ustedes saben, y yo se los he dicho, la palabra es lo más importante. Y la palabra para mí es mi vida, es mi medicina, es todo para mí. Yo esperaba, anhelante, la bendición
que damos como iglesia a los cumpleañeros cada mes. Yo no sé cuántos de los cumpleaños, a lo mejor me imagino que puede haber cumpleaños que ni la pelen, que ni digan, ay, ¿eso de qué sirve? Quiero compartirte el bien que Dios está dando. Yo esperaba esa palabra y yo sabía que Dios iba a guiar a Selene para que me diera, nuestra querida Selene es la que busca esa bendición mes con mes para los cumpleañeros. Y cuando llegó esa palabra, yo la estaba ya esperando. Dije, esa palabra es la que va a regir mi vida en este año. Y me dio Deuteronomio 28:11. Te lo comparto. Y curiosamente me lo dio en esta versión. Palabra de Dios para todos. Porque así como aprendimos el año pasado, y te lo traté de recordar hoy, que Dios es un Dios de detalles. Dios se tomó el detalle de dármelo inclusive en esta versión. Mira lo que dice: el Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Cuando yo, imagínate, quiero que me entiendas, mi vida, quiero que me entiendas, mi vida, a lo mejor no me puedo expresar del todo bien. Yo no puedo empezar un día sin la palabra de Dios, sin alimentarme. No puedo empezar un día sin pasar tiempo con Él. No porque soy pastor, sino porque quiero que me vaya bien en ese día. Y yo no puedo empezar una semana sin estar con Él en el día de reposo. Sé que su palabra es todo para mí. Yo estaba esperando esta palabra. Y lo primero que me dice el Señor es que Él me hará extremadamente próspero. Yo digo, yes. Quiero que me entiendas. Para mí esto es la verdad, no hay otra. Ni siquiera tengo que decir amén. Sé que esto va a pasar. Me dará muchos hijos. Ya lo de los animales y las crías y todo eso ya ni lo leí. Dije, bueno, que si me quieres dar animales y cosechas, pues dámelas. Pero cuando yo leí, el Señor me hará extremadamente próspero, critícame si quieres, búrlate de mí, pero yo lo creo. Y hoy el Señor está haciendo esto conmigo. Luego, por medio de nuestro programa Orando la Biblia, un día yo estaba pasando, hace pocas semanas, yo estaba pasando por un momento fuerte, difícil, unos días difíciles, de duda, yo decía, Padre, pero tú me diste esa palabra en Deuteronomio 28. Y un día dije, necesito que me hables. Y le estaba haciendo una serie de preguntas, le decía, respóndeme. Y ese día nuestra querida Adri puso ahí en el chat y tocó el Salmo, tocaron varios salmos y yo elegí el Salmo 85. Curiosamente, cuando abrí mi Biblia, también estaba en la versión Palabra de Dios para Todos. Y mira lo que me dio, Salmo 85, versículo 10. Entonces el fiel amor de Dios se encontrará con los que le son leales. La justicia y la paz, ve esta qué bonita forma de decirlo, los saludarán con un beso. En vez de que te salude Judas con un beso, mira aquí la justicia y la paz los saludarán con un beso. De la gente de la tierra brotará la verdad. Desde el cielo Dios les mostrará su justicia. Y mira cómo termina: el Señor nos dará mucho bien, llenará la tierra de buenos frutos. Lo mismo que Deuteronomio 28. Y él me empezó a responder por el Salmo, ¿sí? Así es como Dios te habla, por medio de su palabra. Así es como podemos decir, Dios me habló, no por ideas imaginarias, sino por medio de su palabra. Ahora alguien puede decir, ¿cómo sabes que? Bueno, yo le estaba haciendo preguntas y él me estaba respondiendo exactamente. Cuando creí esa palabra, al día siguiente las cosas empezaron a cambiar y volví a comprobar que él estaba cumpliendo la misma palabra que me dio en Deuteronomio 28. Ahora yo te pregunto, ¿tú quisieras que Dios como dice Deuteronomio, te haga extremadamente próspero? Sí.
¿Quieres que el Señor te dé mucho bien y llene tu tierra de buenos frutos? Sí. Entonces, tienes que tomar en cuenta lo que dice un poquito antes el Salmo 85, versículo 8. Ojo, la persona que quiera, acuérdate que dice a los leales a Él. Y ahora el versículo 8 dice, yo prestaré, la persona dice, yo prestaré atención a lo que dice el Señor Dios. Él hablará de paz para su pueblo, pero tienes que prestar atención para su gente fiel, leal y fiel. ¿Cómo? Ponme aquí tantito, por favor. ¿Cómo podemos ser leales y fieles al Señor? Con la vaca roja. Manteniéndonos constantemente purificados por medio de la palabra. ¿Ves cómo la palabra lo es todo? Dice ahí el Salmo 85, versículo 8, cuando él habla de su pueblo, no está hablando de una nación, sino está hablando de gente fiel. Ojo, acuérdate de Pedro, ¿de dónde nos saca el Señor? Siempre y cuando no vuelvan a la vida sin sentido que vivían antes. ¿Tú quieres que Dios te haga extremadamente próspero? Sí. Él quiere lo mismo para ti. A menos que tú quieras regresar a la vida sin sentido, a la vida de pecado, a la vida de esclavo, a la vida de sometido, de miedo, de la que Él te quiere sacar. ¿Qué pasó? ¿Vas a terminar Dime, o te doy dime. una pregunta? Dime. Es que está larga. Entonces, ¿no tiene que ver con esto? O más o No, menos. entonces espérame. Porque yo quiero que reciban la palabra, esta palabra. O sea, por favor, ¿me estás entendiendo? Entonces, Dios te está llamando a esto. Cuando yo te digo te comparto es porque no la vas a hacer para mí, yo te la quiero dar a ti. Él quiere que tú seas libre de esa vida sin sentido. Para eso murió Cristo, para hacerte libre, para perdonarte y para bendecirte. ¿Quieres ser verdaderamente próspero? Tienes que ser libre, tienes que ser perdonado y tienes que ser purificado diariamente. De otra manera no puedes ser leal ni ser fiel, porque vas a estar regresando a tu vida sin sentido, improductiva, de esclavo. Tienes que dejar esa vida de orgullo, de necedad, de inmoralidad, de inconstancia y prestar atención a lo que dice el Señor. ¿Y cómo puedes prestar atención a lo que dice el Señor? Abriendo su palabra todos los días y hacer lo que Él te diga. ¿Qué va a pasar? Mira el versículo 6, por favor. Y con eso termino. Ve, dice, por favor, es el ruego. Así empieza el Salmo 85. Vuelve a nosotros y danos vida de nuevo. No es lo que Cristo nos da, una vida nueva, no nos hace nuevas criaturas. Pero ve qué hermoso lo que escribe el salmista. Haz que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo. Eso es lo que estoy viviendo. Hay momentos difíciles, hay etapas complicadas. Pero lo que Dios me está dando, independiente, si tú estás pensando en cosas materiales, economía, ok, estas cosas pueden estar o no. Pero lo que me está dando Dios, lo que estoy viviendo, y lo he vivido de otras maneras, pero lo estoy viviendo en mayor plenitud, es la felicidad de saberme que soy suyo. De que Él quiere que yo sea feliz por saber que soy suyo, que he sido liberado, que he sido perdonado y que diariamente me está transformando. Este es el corazón de Dios abierto para ti. Todo lo que Él hizo en un día como hoy y en los siguientes días, lo hizo por ti. ¿Qué significa por ti? Para que tú te sepas feliz por haber sido liberado, perdonado, purificado y que todo eso te hace suyo.
Si lo quieres, aquí está la mesa para ti. Bueno, es una Mientras pregunta. reflexionan, déjenme escuchar esta pregunta y terminamos. Dice, en el Antiguo Testamento veo que hay muchos sacrificios de animales de purificación. En ese tiempo eso ya no se tiene que hacer, aunque esté puesto ahí. Esa es la primera. La respuesta es, no tenemos que hacer ninguno de esos sacrificios, ninguno, porque todo eso está dentro de lo que se le llama la ley ceremonial, la que quedó anulada cuando Cristo vino. Por eso es que no es por obras, sino es por fe. Quedaron anuladas dos leyes, la ley ceremonial que corresponde a todo eso y la ley civil. La ley que permanece es la ley moral. Eso está en algunos de nuestros mensajes, ahí lo pueden ver. Pero la respuesta es, no tenemos que hacer nada de eso. Ahora, cada una de esas cosas conlleva una enseñanza, como la enseñanza del sacrificio de la vaca roja, como la enseñanza del sacrificio del cordero y de los 2 machos cabríos. Aunque ya no se tiene que sacrificar eso, vamos a aprender el significado del segundo macho cabrío, del sacrificio del segundo macho cabrío. El día de mañana vamos a recordar, y eso nos va a llevar a introducirnos en el infierno. Perdón, no. Nos va a llevar a introducirnos en el tema del infierno para que nunca llegues ahí. Ok, y la segunda pregunta dice, tiene que ver con Job. ¿Por qué las pruebas tan fuertes cuando él lo amaba y le temía? ¿Qué chiste de jugar con él cuando cumplía? Y él mismo dijo, ¿por qué a los que no te quieren les otorgas una buena vida en la tierra? El caso de Job es un caso muy profundo, pero se puede entender con una clave. Lo que Job sufrió o vivió fue una acción de misericordia de parte de Dios, porque lo que vivía Job era más una apariencia que una realidad. Cuando ustedes leen los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 3, nos podemos dar cuenta que Job era un muy buen religioso, que tenía muy buen testimonio social, pero que en realidad él nunca confió en Dios hasta que lo conoció. Y tiene que ver con nuestro tema del infierno, porque a veces creemos que el sufrimiento que vivimos aquí, tenemos un mal concepto del sufrimiento que vivimos aquí, que no lo merecemos, que es demasiado, pero cualquier sufrimiento que vivamos aquí, el más horrible, no se compara con el sufrimiento que espera en el infierno a todos los que van a ir allá. ¿Por qué es un acto de misericordia? Porque es mejor sacudirte, golpearte aquí para que seas salvo. Como dijo Jesús, es mejor que te saques tu ojo o que te cortes una mano y entres al cielo sin ojo y sin mano, a que te vayas al infierno enterito. Entonces, es un acto de misericordia porque Dios lo libró del infierno, porque aunque era un gran religioso, no conocía a Dios. Cosa que al final de su libro, él mismo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le llevó 40 capítulos reconocer eso. ¿Cuántos años de su vida? Varios años de su vida. ¿Ok? Así que hay muchas cosas que aprender ahí, pero podemos tener esa clave para entender el libro de Job. ¿Alguna otra? Ya. Muy bien. Todo lo que Jesús hizo fue por ti. El corazón de Dios es, quiero que te sepas feliz por ser mi pueblo. Quiero hacerte extremadamente próspero. ¿Lo quieres? Sí. Muchas gracias. Sí. Él lo va a hacer aquí, lo puede hacer aquí y lo puede hacer para toda la eternidad. Vamos a orar.